En palabras de Ron Simmons, maldita sea. Eso es lo que gritaban las tropas rusas, pero era otro tipo de presa la que causaba problemas. Esta presa estaba evitando que el agua inundara un embalse en Belgorod, que es lo que se supone que debe hacer una presa. Ucrania vio eso y se le ocurrió una idea. Ataca la presa y arrastras a los rusos. Así que eso fue exactamente lo que hizo Ucrania. Un ataque con dron convirtió una presa rusa en un arma gigante, y la inundación que resultó ha creado problemas brutales para Putin y sus compinches. El 20 de julio, el canal de Telegram Pepel Belgorod dio la noticia. Ucrania acababa de llevar a cabo un devastador ataque con dron que causó graves daños a la presa ubicada en el distrito Shevekinsky de Belgorod. La presa está ubicada en el embalse principal de Belgorod, y parece que Ucrania la atacó el 19 de julio. Y eso no es todo. Como informó el mismo canal, los intentos de llenar y restaurar la presa se dificultan más por drones que siguen atacando la propia presa, así como al personal y a la maquinaria que se acercan a ella. En otras palabras, los ataques de Ucrania no han parado. Sus drones han causado la mayor parte del daño que buscan. Lo siguiente en la agenda es evitar que Rusia haga reparaciones y atacar a cualquier militar que se acerque demasiado. Ucrania quiere que el agua siga fluyendo, y como verás, el agua ya es un gran problema para Rusia. Pero primero, los daños. Medusa informa que un tramo de 30 metros del aliviadero de la represa fue dañado por un ataque con dron y que el agua sale a un ritmo alarmante. Los aliviaderos son estructuras de seguridad en o junto a una represa, usadas para desviar de forma segura el agua de inundación cuando el embalse está lleno. La clave aquí es el control. El agua aún pasa sobre, alrededor o a través de la represa, pero se dirige para evitar problemas. La represa de Belgorod básicamente ha perdido uno de sus vertederos, lo que significa que el agua que debía controlar ya no se está dirigiendo a donde necesita ir. Además de eso, Ucrania también parece haber logrado un impacto directo en la carretera que corre a lo largo de la cima de la represa. Dañar una carretera no causa inundaciones, pero sí dificulta que los equipos de reparación rusos lleguen al vertedero dañado. Deben rodear la carretera para llegar a su destino. No es fácil, ya que la cima de la presa es muy angosta. Mencionamos ataques posteriores. Un informe del 21 de julio de AA indica que drones lanzados tras el ataque principal comprometen aún más la presa de Belgorod. El equipo hidráulico también ha sido atacado, lo que ha provocado una liberación adicional e incontrolada de agua, sumándose a la causada por la destrucción del aliviadero. Ahora las alertas están sonando en Belgorod. Las autoridades advierten que si ocurren más ataques, podría producirse una ruptura más grave de la presa. Esto podría inundar localidades y causar la evacuación de miles de personas. Eso ya está muy cerca de suceder. Militarny ofrece más detalles, señalando que el aumento inicial del agua ha llevado a que el río Nesagol, que fluye junto a Shevekino, se llene rápidamente hasta el punto de desbordarse. La infraestructura y las construcciones en las orillas de este río ya comenzaron a inundarse, y la situación podría empeorar a medida que Ucrania continúe el asalto. En la cercana Besliadovka, que se encuentra río abajo, también hemos visto que los niveles de agua han aumentado. En la calle Popadi y en esta región, los residentes reportan la formación de un lago que dificulta mucho el paso de vehículos y peatones. Los residentes de Belgorod deberían estar acostumbrados a estas inundaciones. Ya les ha pasado antes. En octubre de 2025, Ucrania lanzó un ataque similar con drones dirigido a la misma presa de Belgorod que atacó el 19 de julio. Vimos una estrategia similar entonces. Un ataque inicial con drones causó una brecha y elevó el nivel del río. Ucrania realizó más ataques para retrasar reparaciones y hacer que más agua entrara sin control a las zonas cercanas. Robert Brovdy, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, confirmó qué unidad realizó el ataque y mencionó daños causados. El embalse de Belgorod se agrietó hoy. Desde el ataque inicial, el nivel del agua ha bajado 100 centímetros. Robert Brovdy afirmó que los drones del primer centro independiente de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados realizaron el ataque. También surgieron fotos satelitales tras el ataque de octubre, mostrando que la magnitud de la inundación fue dramática. El área cerca de Besliadovka quedó cubierta de agua, lo que casi rodeó al asentamiento, informó Excel Exonova Plus. El medio señaló que el gobernador regional de Belgorod guardó silencio sospechoso sobre el tema, sugiriendo, como dice el canal de Telegram, la escoria está tratando de encubrir el incidente siguiendo las mejores tradiciones soviéticas. Eso no ha ocurrido ahora. Es innegable el daño que Ucrania causó a la represa de Belgorod con su ataque de julio, y ya hay advertencias de evacuaciones posibles. Después del ataque de octubre a la represa, el embalse mantuvo bajos niveles de agua por más de un mes.
Ucrania espera repetir este resultado. En este punto, puede que tengas algunas preocupaciones rondando en tu cabeza. Parece que Ucrania atacó lo que muchos ven como un objetivo civil. De hecho, son los asentamientos alrededor de la represa de Belgorod los que se ven afectados de inmediato, y Rusia está tratando de presentar este ataque como un acto terrorista por parte de las fuerzas de drones de Ucrania. Ucrania respondería a esas inquietudes con dos argumentos. Esto es venganza. La represa de Belgorod es más importante militarmente de lo que muchos creen. En cuanto a la venganza, Rusia no es ajena a destruir represas si cree que hacerlo podría dañar a Ucrania de alguna manera. Podemos remontarnos hasta el inicio de la invasión para ver que, en septiembre de 2022, misiles rusos atacaron la represa del embalse en Kryvyi Rog, ciudad del sur de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó terrorista al ataque, indicando que esta represa no tenía valor militar alguno. Rusia no tenía justificación para atacarla. No es el caso de la represa de Belgorod, como verás. Casi un año después, en junio de 2023, la central hidroeléctrica de Kakhovka, en Jersón, fue destruida. Esta represa, una de las 6 del río Dnieper, tenía un embalse tan grande que los residentes lo llaman el mar de Kayovka, ya que en algunos puntos no se ve la otra orilla. Este ataque fue más complicado que el ataque anterior contra una represa. La OTAN y Ucrania culparon a Rusia de destruir la represa, mientras que Rusia aseguró que fue un ataque ucraniano, informó la BBC. Esto parece poco probable, pues implicaría que Ucrania atacó su propia infraestructura, sino que también habría puesto en riesgo a miles de sus propios ciudadanos al hacerlo. La represa fue diseñada para soportar fuertes impactos externos, según la BBC, por lo que su destrucción total probablemente se debió a una explosión interna. Como Rusia controlaba la región de la represa, es más probable que ella misma la haya destruido, quizá como una operación de bandera falsa. El punto aquí es que Rusia no es ajena a los ataques contra represas. Para Ucrania, el ataque a la represa de Belgorod del 19 de julio es un caso de ojo por ojo. Si Rusia lo hace sin castigo, Ucrania podría atacar represas para llevar la guerra al pueblo ruso. Sin embargo, como suele pasar con los ataques de Ucrania, este último no fue solo venganza. Aunque Rusia lo niegue, la represa de Belgorod tiene uso militar y es un objetivo legítimo para Ucrania. Antes de explicar el propósito, te recuerdo que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, entonces ¿qué estás esperando? Publicamos videos diarios que cubren los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania y otros eventos militares globales. No solo los civiles cercanos a la represa de Belgorod han sido afectados por el ataque de Ucrania. Rusia tiene brigadas estacionadas en la zona circundante. De hecho, son 4, la mayoría de las cuales se encuentran cerca del pueblo de Grafivka, que se encuentra a aguas abajo del río, desbordado por los ataques con drones de Ucrania. Nos enteramos de esto durante el ataque de Ucrania a la represa en octubre de 2025, cuando RBC Ucrania lo reveló. La inundación resultante afectó a una serie de búnkeres utilizados por las brigadas 68, 116, 128 y 136 de las Fuerzas Armadas rusas. Eso da una nueva perspectiva al último ataque de Ucrania a la represa de Belgorod. Recuerda, es una región fronteriza. Su proximidad a Ucrania la convierte en un lugar ideal para lanzar ataques e infiltrar soldados en el territorio ucraniano. 4 brigadas río abajo de la represa no están ahí nada más porque sí en Belgorod. Ellos están ahí con un propósito. Aunque no está del todo claro el propósito, sabemos que Rusia ha usado Belgorod como base para atacar Ucrania. Mover 4 brigadas, aunque no hayan sido aniquiladas por las inundaciones, provoca desorganización y caos, algo positivo solo desde la perspectiva de combate ucraniana. Otro aspecto a considerar es lo que ahora sale en grandes cantidades de la represa de Belgorod: agua. Quizá creas que Ucrania atacó la represa principalmente para causar la inundación resultante. Eso ciertamente es parte de ello. Pero hay una historia más importante detrás cuando se trata del agua rusa que ahora se está desbordando de la represa. Para comprender esa historia, volvemos al ataque de octubre de 2025 contra la represa de Belgorod. En ese momento, Rusia estaba intentando capturar más territorio en la región ucraniana de Vovchansk. Para el 26 de octubre, Putin decía que Rusia controlaba cerca del 70% de la región. Desde entonces, su tarea era cruzar el río Vovcha, lo cual fue un problema. Cuando fluye, Rusia enfrenta muchas dificultades para cruzarlo. Sin embargo, un verano muy seco en Ucrania había causado algunos problemas, como reveló en ese momento un comunicado del 16º Cuerpo de Ejército de Ucrania. El enemigo intentó aprovechar una ventana de oportunidad tras un periodo seco y un verano muy caluroso. Los ríos Siversky Donets y Vovcha se secaron, facilitando la logística enemiga,
Al mismo tiempo, había reservas acumuladas y aún suficientes hojas en los árboles. Esto provocó un fuerte aumento de actividad en el sector de Vovchansk, según el comunicado. En resumen, el descenso del río Vovcha estaba por facilitar a Rusia un cruce más rápido y sencillo. Si ese cruce se daba, Rusia podría avanzar más en Vovchansk. Romper las represas de Belgorod hizo que el agua fluyera lo suficiente como para llenar los ríos que se estaban secando. Los planes de Rusia para un cruce fueron frustrados. Pasando a julio de 2026, parece que algo similar está a punto de suceder. Ucrania, al igual que gran parte de Europa, ha sido golpeada por olas de calor durante gran parte del verano. A finales de mayo, superaba en calor a gran parte de Europa, con temperaturas superiores a 30 grados Celsius en varias regiones. Los picos de calor más intensos han aumentado la demanda en la red eléctrica de Ucrania, que ya enfrenta dificultades, informa Euronews. El mayor problema de Ucrania es que Rusia intenta cruzar tropas por el río Vovcha. Los soldados de Putin llaman a ese río una trampa mortal. Aún deben intentar cruzar, a menudo en grupos de 2 o 3, para acercarse a posiciones ucranianas al otro lado. Cruzar ese río es clave para cualquier intento ruso de avanzar más tanto en Vovchansk como en la zona más amplia de Yarkov. Dado esto, Ucrania repitió su ataque de octubre a la represa de Belgorod para asegurar el flujo de agua hacia el río que contiene a los soldados rusos. La inundación que afecta a 4 brigadas es positiva, pero si Ucrania logra mantener a las tropas rusas al otro lado del Vovcha por el resto del año con este ataque, eso es un mayor beneficio a largo plazo para defender el territorio ucraniano. La destrucción de la represa en el embalse de Belgorod no es el ataque terrorista que Rusia quiere hacer creer que es. Destruir esa represa cumple varios propósitos militares. Aún así, dicho todo esto, no podemos ignorar el hecho de que este ataque afectará a los civiles en Belgorod. Aunque Ucrania no planea atacar directamente a esos civiles, también sostiene que presionar al pueblo ruso es otra táctica militar legítima que acaba de emplear. ¿Cómo es eso? El impacto psicológico de los ataques en Belgorod aumenta la presión sobre Putin para que termine su invasión a Ucrania. La gente de Belgorod está más harta que la mayoría de la sed de guerra aparentemente interminable de Putin. Al vivir en una región fronteriza, llevan años viendo cómo Ucrania les lleva la guerra hasta sus puertas. En 2 ocasiones, en 2023 y 2024, las fuerzas ucranianas entraron en la aldea de Kosinka, en Belgorod. Esto causó que parte de la aldea fuera destruida en los combates. En la ciudad homónima del Oblast, se han construido refugios antiaéreos, instalado redes antidrones en edificios clave y puesto barricadas en paradas de autobús. Se supone que esto es temporal, aunque cada vez más parecen señales permanentes de que la guerra que inició Putin no es tan unilateral como él afirmó que sería. Incluso ahora, los residentes de Belgorod siguen viéndose obligados a sufrir por la guerra de Putin. El 7 de julio, la Nueva Voz de Ucrania informó que la falta de agua y los apagones se debieron a un ataque nocturno que provocó varios incendios en la administración lineal de producción de gasoductos principales de Belgorod. Estos incidentes ya son cotidianos para los civiles de Belgorod, y muchos verán el más reciente ataque ucraniano contra la represa con exasperación e indignación. Otra prueba de que la guerra de Putin llegó a Rusia. Podrías pensar que la exasperación e indignación mencionadas se dirigen a Ucrania. Después de todo, ellos son quienes están llevando a cabo los ataques contra Belgorod. Sin embargo, no parece ser el caso. Los residentes de Belgorod, cansados de la guerra, simplemente están hartos de la guerra en general, y muchos están mucho más enojados con Putin que con Ucrania. Hay señales de esto por todas partes. En un informe del 28 de enero, The Economist reveló que un sitio web de noticias local llamado Foner realizó una encuesta preguntando a los residentes de Belgorod varias preguntas sobre la guerra de Putin. Alrededor del 25% dijo que estaban devastados y decepcionados de que esto hubiera sucedido, y un número similar afirmó que la guerra había dejado sus vidas en suspenso. El resultado más revelador vino de la pregunta sobre si los encuestados habían brindado ayuda a participantes rusos en la guerra. Solo el 6% dijo que lo había hecho. Esto muestra que muchos en Belgorod nunca apoyaron la guerra y quizás ven lo que hace Ucrania como un mal necesario para acabar el conflicto. Podemos volver a mayo de 2023 y a un informe interesante de Newsweek. El medio reportó comentarios de Anton Geraschenko, entonces viceministro del Interior de Ucrania. Geraschenko dijo que miembros de la Legión Libertad de Rusia, un grupo paramilitar de rusos que luchan contra Putin, le contaron que en Belgorod algunas personas hacían solicitudes interesantes. Incluso la gente de Belgorod se nos acercó con una solicitud para llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz en el territorio de la región porque, por supuesto, están cansados de ser bombardeados, dijo el miembro de la Legión. Esto indica que los residentes pidieron a un grupo pro-ucraniano que ayudara como pudiera, incluso llegando a Belgorod para intentar terminar los combates. Básicamente, una invasión amistosa de simpatizantes de Ucrania. Nunca ocurrió,
Pero esto da una nueva perspectiva sobre los ataques de Ucrania en Belgorod. Rusia busca mostrar a Ucrania como agresor, pero el respaldo a la llamada Operación Militar Especial en Belgorod es mucho menor de lo que el Kremlin quiere creer. Muchos en la región se sienten abandonados por Rusia, expuestos a los ataques ucranianos por la importancia militar y ubicación fronteriza de Belgorod, lo que la convierte en un objetivo más fácil que la mayoría. Ucrania es muy consciente de este hecho. El Kyiv Post informa que Brovdi mismo ha aludido a estrategias ucranianas que implican enfurecer al pueblo ruso para ejercer presión sobre Putin. Brovdi afirmó que busca aumentar el sentimiento negativo en Rusia, lo que podría elevar las tensiones y provocar un proceso destructivo en el país. Ese sentimiento negativo crece no solo en Belgorod, sino en toda Rusia. En un informe del 1 de julio, TVP World dijo que el Instituto de Conflictología y Análisis de Rusia, con sede en Ucrania, había realizado una encuesta telefónica a 1.600 encuestados rusos. El 81% de ellos dijo que apoyaría poner fin a la guerra tan pronto como mañana si esa opción estuviera sobre la mesa. El 58% opinó que Putin debe priorizar terminar la guerra para enfocarse en mejorar la situación financiera de Rusia. El 73% de los encuestados se opone a otra movilización, lo que indica que la mayoría prefiere terminar la guerra con negociaciones de paz y no con más combates. Esto nos regresa a la represa del embalse de Belgorod. Otro ataque a esa represa tiene un propósito militar claro. De hecho, varios. Quizás lo más relevante del ataque es que provoca que una población ya cansada de la guerra en Belgorod se moleste aún más con Putin por ponerlos en esa situación y luego, al parecer, dejarlos a su suerte. ¿Quién sabe? Belgorod podría ser la primera región rusa en protestar abiertamente contra Putin. Sus habitantes no parecen culpar a Ucrania por su situación. Su líder es responsable de todo lo que está ocurriendo. Habrá más presión sobre ese líder si estos ataques siguen. Desafortunadamente, parece poco probable que Putin vaya a detenerse hasta conseguir lo que quiere, sin importar cuánto tiempo tome, cuántos tengan que morir y el caos que cause en Rusia. El caos en Crimea continúa. Mientras enormes bolas de fuego envolvían el estrecho de Kerch, Rusia se dio cuenta de que Ucrania estaba apuntando a las instalaciones eléctricas de Crimea. Rusia pudo haberse dado cuenta, pero no pudo hacer nada al respecto. Los ocupantes han quedado sumidos en la oscuridad, mientras Kerch queda completamente a oscuras. Esos ocupantes ya se están acostumbrando. La oscuridad, la falta de combustible y el mensaje de Ucrania de que la única salida de Crimea es un objetivo ya son la norma, ya que Putin no puede hacer nada para proteger la península que se supone es el bastión de Rusia. Salgan ahora es el mensaje que Ucrania les está enviando a los rusos en Crimea. Algo grande se acerca y no querrás estar viviendo tu vida ilegal en Crimea cuando eso suceda. Mientras los disparos y explosiones sacudían la región ocupada de Kerch, las autoridades rusas entraron en pánico. Y deberían hacerlo. Tras días atacando barcos en el mar de Azov, los ataques continúan. Ucrania apuntó a instalaciones eléctricas en una región que puede servir como ruta de escape para los cientos de miles de ocupantes rusos que han hecho de Crimea su hogar. El Kyiv Post tiene los detalles básicos en un informe del 15 de julio, donde dice que se reportaron apagones totales en toda Kerch el día de su informe. Eso tampoco se basa en que Ucrania presuma sus resultados. El jefe títere de la administración de Kerch, Iván Koshel, fue el portador de malas noticias para su gente. Él informó, desafortunadamente, como resultado del ataque de drones enemigos, Kerch está completamente sin energía eléctrica. Los sistemas de soporte vital usan energía de respaldo. Todos los servicios de la ciudad participan en la recuperación de emergencia. Completamente sin energía eléctrica. Si había algo que se suponía que el gran protector Putin podía hacer, era evitar que Ucrania pudiera infligir algo así a los rusos, a quienes él les dijo que se mudaran a Crimea. El canal de Telegram Crimean Wind documentó la respuesta rusa llena de pánico al ataque de Ucrania. Señaló que suscriptores en Kerch reportaron fuertes explosiones sacudiendo esta región clave de la península. Rusia, tras meses viendo cómo drones ucranianos destruían sus sistemas de defensa aérea más avanzados, solo pudo desplegar grupos móviles de fuego con una estrategia de disparar con la esperanza de acertar, sin lograr detener los ataques a las instalaciones eléctricas de Kerch. Rusia también buscó evitar una pesadilla propagandística en medio de esto. El mismo canal de Telegram dice que Rusia detuvo todo el tráfico en el puente de Kerch. ¿Por qué? Rusia temía que Ucrania destruyera el puente de Kerch, o Vladimir Putin quería asegurarse de que ningún ocupante de Crimea pudiera salir y llegar a la Rusia continental para contarle a otros lo que realmente está pasando en una península que se supone que es una fortaleza rusa. Rusia intentó varias cosas, pero nada funcionó. Además de Kerch,
se reportaron apagones en varias localidades en los distritos noroeste y este de Crimea, informa la Nueva Voz de Ucrania. Las cuadrillas de reparación ya estaban en el sitio, aunque no se sabe cuándo restablecerán el suministro eléctrico. E incluso si lo logran, Ucrania siempre tiene más drones disponibles para destruir subestaciones reparadas y otra infraestructura. Y como si esto no fuera ya bastante malo para los ocupantes de Kerch, la empresa de agua controlada por Rusia que da servicio a la península de Crimea, Vodakrima, informó que la presión del agua disminuyó en 9 distritos de Crimea. Todo como resultado de la emergencia que afecta a la red eléctrica de Kerch. Sin electricidad, sin agua, sin combustible, sin esperanza. Así ha cambiado Ucrania, la vida de muchos ocupantes que creyeron las promesas de Putin de que Crimea sería un destino de lujo que nunca podría dejar de estar bajo control ruso. Y a pesar de todo, Ucrania no ha atacado directamente a civiles, solo envía el mensaje una y otra vez. Haremos tu vida un infierno hasta que entiendas que debes dejar Crimea para siempre. Por supuesto, cualquiera que reciba sus actualizaciones sobre la guerra en Ucrania del Ministerio de Defensa de Rusia no tendría ni idea de nada de esto. Mientras el régimen títere en Crimea entraba en pánico y decía a su gente algo cercano a la verdad, el Ministerio de Defensa ruso hizo lo de siempre: ignorar el éxito de Ucrania y fingir que las defensas aéreas rusas funcionan. El ministerio declaró que las defensas aéreas rusas derribaron 93 drones ucranianos la noche en que Ucrania dejó sin electricidad a Kerch. Se informó sobre el derribo de drones en Crimea, así como en el Mar Negro y el Mar de Azov, y en varias regiones fronterizas de Rusia, incluyendo Kursk, Briansk, Rostov y Belgorod. La cabeza en la arena. Rusia reporta defensa exitosa, mientras drones ucranianos generan caos en Crimea. El Ministerio de Defensa quizá evitó mencionar la incómoda verdad de los apagones en una de las regiones más importantes de Crimea. Quienes viven ahí no necesitaban que el ministerio dijera la verdad, sino que Rusia detenga lo que pasa en toda Crimea ahora, sobre todo en los ataques de Ucrania a instalaciones eléctricas. Lo que ocurrió en Kerch no es un caso aislado, hay un panorama más amplio involucrado. Ucrania lleva semanas atacando la red eléctrica de Crimea, una campaña que inició a finales de junio y principios de julio, según el Kyiv Post. Ucrania ha aplicado el mismo plan para destruir refinerías de petróleo rusas. Ataca, repite el ataque al poco tiempo, y Ucrania vuelve a atacar, haciendo inútiles las reparaciones. Vimos eso en la planta termoeléctrica de ciclo combinado de Simferópol, donde los drones de ataque ucranianos dieron en el blanco en 3 ataques aéreos separados realizados entre el 20 y el 25 de junio. Esos ataques dieron inicio a una ola de ofensivas, la mayoría de las cuales tienen como objetivo estaciones eléctricas que son nodos en una enorme red que mantiene el suministro de electricidad para los residentes de Crimea. Los ataques a la red eléctrica y los apagones rotativos en Crimea se han vuelto una parte cotidiana para los ocupantes, quienes creían mudarse al equivalente ruso de la Riviera tras la ocupación ilegal de Putin en 2014. Incluso el 15 de julio trajo más dolor. Mientras Kerch lidiaba con la oscuridad, los drones ucranianos también atacaron la central termoeléctrica de Balaklava en Sebastopol, que es otro objetivo recurrente. Las fuerzas especiales de Ucrania informaron que recibieron apoyo de un movimiento de resistencia sobre el terreno para la operación, que destruyó la sala de máquinas de la planta y probablemente dañó el sistema de enfriamiento utilizado por una de las turbinas Siemens SGT-5 2000E en esa sala de máquinas. Siemens es una empresa alemana. Alemania es una de varias naciones que sancionaron a Rusia. Si destruyen un equipo Siemens que suministra electricidad en Crimea, Rusia tendrá grandes problemas para conseguir piezas para repararlo. Las fuerzas de operaciones especiales afirman que este ataque impactó una planta que, según Kyiv Independent, suministra hasta el 50% de la electricidad en Crimea. Ha causado daños que requieren de 2 a 5 meses de reparación. Y ese es el punto. Si atacas con precisión, Rusia termina con grandes problemas entre manos. Estos ataques lograron el efecto que Ucrania busca. Después de los ataques a la planta de Simferópol, el gobierno títere de Crimea se vio obligado a declarar el estado de emergencia en Sebastopol. No subestimes lo importante que es esto para la moral y la propaganda. Crimea es la fortaleza de Rusia, la joya de la corona que simboliza su dominio sobre Ucrania. Si Vladimir Putin lograra su objetivo, sería el primer paso para anexar todo el territorio ucraniano. A través de Crimea, debía pasar toda la invasión rusa hacia el este y el sur de Ucrania. Y así fue durante un tiempo. Pero ahora hay pánico en la península, ya que se va la luz, escasea el combustible y los drones ucranianos siguen llegando. Ucrania puede presumir de los ataques,
Pero el verdadero daño se le está haciendo a Putin y a la imagen que él mismo se ha creado como protector del pueblo ruso. No solo Kerch y Sebastopol están lidiando con apagones y gobernadores títeres en pánico. El 13 de julio, UKRI Inform informó que los apagones en el distrito de Shankoy, Crimea, habían durado toda una semana hasta entonces. La estrategia de Ucrania afecta no solo a los ocupantes rusos. Según Rafat Chubayrov, presidente del Majlis del pueblo tártaro de Crimea, quienes apoyan la causa de Ucrania también resultan afectados. Chubayrov afirmó que esta dificultad debe ser soportada, ya que el objetivo final es liberar Crimea para que la vida mejore para todos aquellos que han vivido bajo la opresión rusa desde 2014. Sinceramente, nos solidarizamos con todos los residentes de Crimea que esperan la liberación de la península de los bárbaros rusos y que se ven obligados a soportar nuevas dificultades causadas por la ocupación rusa. Gracias por mantener la esperanza y lealtad a Ucrania, pese a las dificultades y represión. Chubayrov dijo en un mensaje diseñado para animar a quienes apoyan a Ucrania a resistir. Puedes superar esto, y cada vez se ve más luz al final del túnel. Mientras tanto, los ataques en Kerch que han causado más apagones buscan debilitar a Rusia. La autoridad que controla Crimea ha perdido el control. Como señalan las fuerzas de operaciones especiales, atacar instalaciones de generación eléctrica en la cabeza de puente de Crimea debilita mucho las capacidades ofensivas y defensivas del ejército ruso, reduce su ritmo operativo y la resiliencia de su apoyo logístico. Así, los ocupantes temen por su futuro en la oscuridad. Los soldados en las líneas del frente en la Ucrania continental están siendo obligados a realizar asaltos a pesar de no contar con el apoyo que necesitan. Ese apoyo no llegará. Los suministros y soldados están atrapados en Crimea y están desapareciendo día tras día. Es un problema real para Putin. Pero tras ese problema hay otro asunto. Como mencionamos, la ubicación de los recientes ataques ucranianos que cortaron el suministro eléctrico es clave. Antes de explicar por qué, les recuerdo que ven el programa militar. Si están obteniendo información valiosa del canal, suscríbanse y activen las notificaciones para que vean lo que tenemos próximamente. Kerch no es solo una región cualquiera en Crimea, sino una de las más importantes, ya que, junto con el puente que la une a Rusia, es la única vía de entrada y salida para la mayoría de los ocupantes de la península. Cada vez que Ucrania lanza un ataque en Kerch, sin importar el objetivo, envía el mensaje de que el único puente de salida podría ser un objetivo cuando Ucrania lo decida. Ya lo ha sido antes, por supuesto. Ahora Ucrania tiene poder de fuego, y las defensas rusas son tan débiles que ataques aislados al puente podrían convertirse en una campaña que lo destruya para siempre. Si eso pasa, los ocupantes quedarán atrapados en el infierno creado por el fracaso de su líder. Ucrania está actuando de forma muy deliberada al atacar todo lo que hay en Kerch, excepto el puente de Kerch. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Brovdi, lo dejó claro el 14 de julio, justo antes de los ataques que dejaron en la oscuridad a los residentes ilegales de Kerch. No hay combustible en Crimea, y quiero decirles que no habrá, Brovdi exclamó y agregó. Cortamos rutas de acceso, no de salida. No tocaremos el puente de Kerch, que lo crucen si quieren. Que esos millones crucen ese puente de vuelta a Rusia y vivan en paz más allá de los Urales. Brovdi y Ucrania saben bien lo que hacen aquí. La advertencia es una cosa. Los ocupantes en Crimea deberían ponerle atención. Ucrania busca crear un escenario donde miles de ocupantes intenten huir desesperados por el puente de Kerch. Hablamos antes sobre victorias propagandísticas. Esta sería una grande. Nada dañaría más la imagen de Putin como el hombre fuerte y protector de Rusia que ver a su propia gente huyendo de Crimea para salvar la vida. Y recuerda que esas personas deben ir a algún lugar. Serán refugiados en una guerra que no debía afectar a Rusia. Eso dañaría aún más la reputación de Putin. Quienes huyen de Crimea podrían contar historias sobre ataques constantes de drones, falta de combustible, cortes de energía y el fracaso de las defensas rusas para protegerlos. Y si eso les puede pasar a ellos, puede pasar en cualquier parte de Rusia, será el mensaje que llevarán. Es presión sobre Putin. La guerra está siendo llevada a territorio ruso. Ucrania sigue manteniendo la presión. El 17 de julio, el Kyiv Post informó que Ucrania logró otro ataque exitoso en Kerch, esta vez contra un centro ferroviario, en la región que forma parte de la red logística rusa en Crimea. El ataque causó un incendio en el centro ferroviario cerca del puente de Kerch. De nuevo, el mensaje es claro, los incendios se acercan cada vez más. Al igual que los ataques, salgan ahora o el propio puente se convertirá en un objetivo. Nada de esto se detendrá. Algunos cuestionan la moralidad de lo que hace Ucrania, pero es importante aclarar que Ucrania no ataca directamente a civiles. Esa es una táctica de Putin, no de Ucrania. Más bien,
Ucrania está exponiendo el hecho de que Putin presente Crimea como un destino de lujo para el pueblo ruso. Es un intento de ocultar que Rusia ha convertido Crimea en una enorme base militar utilizada para atacar a Ucrania. Solo es una apariencia de legitimidad sobre otra herramienta de agresión. El exministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, lo señala así. Crimea se ha convertido esencialmente en una base militar para los rusos, permitiéndoles continuar ocupando el sur de nuestro país y transferir fuerzas al este. Esto es vital de entender al considerar por qué Ucrania está atacando Crimea como lo está haciendo ahora. La península no es un territorio inocente sometido a escasez de combustible y apagones rotativos. Claro, cientos de miles de ocupantes rusos sienten el dolor. Pero recuerda que Crimea fue usada para lanzar la invasión inicial de Ucrania. Rusia sigue usándola como nodo logístico para enviar suministros al territorio continental ucraniano, y se calcula que hay unos 50.000 soldados en la península. No hay nada inocente en la ocupación rusa de Crimea. Ucrania ha expuesto ese hecho y va a seguir aprovechando la ventaja que ha conseguido. Lo que acabamos de ver en Kerch es parte de una campaña mucho más amplia, y Ucrania está dejando claro que algo grande se avecina para Crimea que Rusia no podrá manejar. Se puede decir que algo grande ya llegó. Al Jazeera informa que los meses de trabajo de Ucrania para aislar Crimea ya dieron resultados. Ucrania básicamente tiene control de fuego sobre la península, según el medio, lo que permite a Ucrania hundir aún más a Crimea en las crisis de energía y combustible que ya enfrenta. Las autoridades títeres no pueden hacer nada al respecto. Incluso cuando Putin intenta, y a menudo falla, enviar ayuda desde Moscú, esas autoridades ni siquiera pueden conseguir un calendario para volver a la normalidad. Lo de Crimea ahora es la nueva normalidad, y más allá de los ataques a la propia Crimea, Ucrania está agravando los problemas que ha creado al atacar barcos en las aguas alrededor de Crimea. La flota fantasma que sostiene a Crimea se hunde. Para el 13 de julio, una ola ininterrumpida de ataques diarios contra los petroleros de la flota fantasma, barcos de suministro y transbordadores que Rusia está usando para transportar suministros, había provocado que el movimiento a través del estrecho de Kerch prácticamente se detuviera, afirma Brovdi. Para el 16 de julio, Ucrania había atacado 147 petroleros en el mar de Azov y el Mar Negro. 117 eran petroleros de abastecimiento que llevaban combustible a Crimea. Esos ataques se suman a una campaña de bloqueo logístico en territorio continental ucraniano contra carreteras, puentes y camiones que llevan suministros y combustible a Crimea por rutas terrestres. El combustible se agotó en las gasolineras y los apagones son más largos y afectan a más zonas de Crimea que antes. Y todo esto deja a Putin con un problema doble. La fortaleza de Crimea ahora es una de las mayores vulnerabilidades de Rusia. Los apagones en Kerch son solo un síntoma de la enfermedad que está consumiendo a Crimea. La militarización masiva y la integración económica con la Rusia continental generaron la falsa impresión de que Crimea era invulnerable. Ahora es un pozo sin fondo para Rusia. Putin solo puede seguir intentando enviar combustible, soldados y equipo a la península. Una vez que esos suministros llegan, si es que llegan, quedan aislados. Ucrania los ataca. Rusia gasta más dinero enviando más suministros. Ucrania los vuelve a atacar. Se invierten miles de millones en Crimea, pero sigue siendo la región ocupada más vulnerable de Ucrania. Una guerra que comenzó con Crimea va a terminar con la península. Para Putin, su segundo problema es la credibilidad. Ya hablamos de esto. Putin se supone que es el gran protector. Desde 2014 les dice a los rusos que Crimea es suya y que Ucrania no puede hacer nada. Todo lo que estamos viendo ahora en Kerch y en otros lugares de la península y sus alrededores ha demostrado que es un mentiroso. Como dijo Jason Corcoran en un artículo de opinión del 16 de julio para el Moscow Times, Ucrania parece haber reconocido algo que Occidente pasó por alto al principio. No necesita liberar Crimea de inmediato para debilitar a Putin. Si logra aumentar constantemente el costo militar y económico de mantener la península y reducir su atractivo como principal destino turístico de Rusia, Crimea deja de ser un activo y se convierte en una carga. Cada escasez de combustible, vacación cancelada y depósito dañado desgasta la imagen que Putin vendió a los rusos en 2014. Y ese es precisamente el punto. A los ocupantes, que solo pueden ver los apagones y el agotamiento del combustible, les han vendido una mentira. Ahora ven las mentiras que Putin les dijo. Aunque no lo admitirían por miedo a represalias, es innegable. Crimea debía ser la joya de la corona de Putin. Ahora se ha convertido en una soga alrededor del cuello del líder ruso, y no puede quitarse esa soga sin mostrar la debilidad real de Rusia. En cuanto a Kerch, no hay electricidad y los ataques no cesan, pero el puente sigue en pie mientras Ucrania lo permita. La gran pregunta es cuánto tiempo más Ucrania les dejará a los ocupantes su ruta de escape. El simbolismo de Putin solo tiene un poder limitado. Bloquear el puente de Kerch
como lo hizo Rusia tras los ataques en Kerch, solo generará más enojo. El caos ha llegado a Crimea, y ese caos es clave para la liberación. Esta es la máquina que los artilleros rusos han aprendido a odiar, pero rara vez logran destruir. Es un depredador sobre ruedas que Polonia le regaló a Ucrania. Es peligrosa, construida para la velocidad y difícil de detener, pero no está exenta de dificultades. Hoy vamos a explicar exactamente qué es, cuántas de ellas ya están en manos ucranianas y hacia dónde se dirige esta asociación entre Varsovia y Kiev. El vehículo en cuestión es el KTO Rosomak, y el nombre realmente le queda. Rosomak significa glotón en polaco, y al igual que el animal, esta cosa es más pequeña que otros superdepredadores del campo de batalla, pero está hecha para ser resistente, rápida y prácticamente imparable. En un sentido más técnico, el Rosomak es un vehículo blindado de transporte de personal 8x8 con ruedas, derivado del Patria AMV finlandés. El trabajo de diseño comenzó antes de lo que muchos creen. Polonia definió sus requisitos para un nuevo transportador con ruedas a mediados de los 90. Los finalizó en 1999 y para 2004, los primeros vehículos de preserie ya salían de la línea de producción, con un casco más estrecho y hélices agrandadas en comparación con los prototipos finlandeses originales. Los dos primeros vehículos de producción para el ejército polaco llegaron a Gdynia en mayo de ese año. Se les instalaron sus torretas y recibieron su nombre oficial en una ceremonia en junio. Desde entonces, Polonia ha ordenado más de 1000 de estos vehículos en 16 configuraciones diferentes. Todo, desde transportes de tropas estándar hasta puestos de mando y el sistema de mortero autopropulsado RAK, del cual hablaremos de nuevo en un momento. Vio combate por primera vez con las tropas polacas en Afganistán, donde uno recibió un impacto directo de un RPG en el blindaje frontal y el proyectil no logró penetrar. Pero eso no fue un caso aislado. Los Rosomaks polacos resistieron múltiples ataques en Afganistán durante los años siguientes, y aunque el vehículo no era invulnerable, ese combate inicial convenció al ejército polaco de que el diseño era lo bastante sólido para seguir invirtiendo en él. Ese pedigrí de combate importa, porque todo lo que las tropas ucranianas están experimentando ahora con él en el Donbass y alrededor de Kharkov se basa directamente en lecciones que los polacos ya pagaron con sangre hace década y media. Empecemos con el número que le da título a este episodio. Sobre el papel, la velocidad máxima en carretera del Rosomak está registrada en 100 km por hora, una cifra que se repite en fuentes polacas y ucranianas. Ese número ya debería colocarlo en otra categoría respecto a la mayoría de los vehículos con orugas en este campo de batalla, ya que nada que funcione con orugas puede alcanzar esa velocidad en una carretera pavimentada. Pero también hay algo interesante directamente de la tripulación que opera uno de estos vehículos con la 44 Brigada Mecanizada Independiente. El artillero nos dijo que creía que el vehículo podía alcanzar algo más cercano a los 120 km por hora, pero no pudimos verificar esa cifra con ninguna hoja de especificaciones oficial. Lo estamos tomando como una impresión personal del soldado y no como un número confirmado, pero ya sea 100 o 120, hablamos de un vehículo de combate con ruedas que supera a casi todo en este frente. Su velocidad dificulta que los artilleros rusos lo apunten antes de que desaparezca. En cuanto al peso, estamos viendo alrededor de 22 toneladas en la configuración básica, que sube a 25 o 26 toneladas dependiendo del paquete de blindaje que se le agregue. Eso está impulsado por un motor diésel que produce alrededor de 480 a 490 caballos de fuerza, proporcionando el torque necesario para mover ese peso en pendientes y terrenos difíciles, manteniendo la respuesta que destacan los tripulantes ucranianos. Un conductor nos comentó, quien solía operar un tractor T8 Holland de nueva generación en su vida civil, nos dijo que la transición lo sorprendió. Nunca había servido antes, nunca había tocado un BCI. Aún así, dijo que la transmisión automática le resultó familiar y solo tuvo que adaptarse al tamaño del vehículo y al punto ciego del lado derecho. Puede parecer un detalle menor, pero revela mucho sobre el diseño de esta plataforma. Es lo bastante tolerante para que tropas sin experiencia en blindados alcancen competencia funcional en semanas y no meses. La autonomía también destaca. Según la fuente, estamos viendo cifras entre 700 y 800 kilómetros con un solo tanque de gasolina. Esto permite a las unidades ucranianas moverse por grandes zonas del frente, sin preocuparse tanto por el reabastecimiento de combustible y aprovechar su alta velocidad en carretera.
Este es un vehículo construido para ir rápido, golpear fuerte y reubicarse de nuevo antes de que el fuego de contrabatería o un operador de drones pueda localizarlo. Ahora hablemos de cómo el vehículo realmente causa daño. La torreta más común instalada en los Rosomax ucranianos es la Hitfist 30P de diseño italiano. Torreta para 2 personas construida alrededor de un cañón automático de 30 milímetros que las tripulaciones ucranianas consideran rápido, preciso e intimidante. Un informe directamente de un artillero sugirió que puede disparar 200 disparos por minuto y que dentro de la torreta es casi engañosamente silencioso. Afuera, dijo, la cosa cambia por completo. El cañón dispara munición programable de explosión aérea, muy efectiva contra infantería expuesta, vehículos ligeros y helicópteros que vuelan a baja altura, y está respaldado por una ametralladora de 7.62 milímetros para amenazas cercanas y de rápido movimiento. Pero hay otra adición interesante que no aparece en la mayoría de las hojas de cálculo. La torreta suministra munición por 2 alimentadores separados, no por una sola cinta. La tripulación puede cargar proyectiles de alto explosivo de un lado y perforantes del otro, cambiando al instante según el objetivo. No hay que esperar a que una cinta pase, ni andar batallando para recargar en medio del combate. Si aparece una escuadra rusa al descubierto, les disparan con alto explosivo. Si segundos después aparece un vehículo ligeramente blindado, cambian a perforante. Ese tipo de flexibilidad es justamente lo que convierte una emboscada en un enfrentamiento desigual. También vale la pena mencionar que esta torreta Hitfist 30P no es la opción más nueva para la plataforma. Polonia ya desarrolló su propia torreta no tripulada llamada ZSCW-30. Saca por completo a toda la tripulación de la torreta y la reubica dentro del casco blindado. Esto mejorará mucho la supervivencia y permitirá dar mantenimiento al cañón sin que nadie tenga que exponerse por encima del vehículo. Esa torreta combina el mismo cañón de 30 milímetros con misiles guiados antitanque Spike LR y está diseñada para que, si un dron o un fragmento detona uno de esos misiles, la explosión se dirija afuera y no al compartimiento de la tripulación. Polonia ya firmó contratos para equipar decenas de Rosomax estándar y casi un centenar de las variantes más nuevas Rosomak L con esta torreta. Aunque ninguno de esos equipos ha aparecido en Ucrania todavía, al menos hasta donde podemos confirmar, es una señal clara de hacia dónde se dirige toda esta familia de vehículos. Y no sería sorprendente que eventualmente esa misma tecnología de torreta no tripulada llegue al este. En cuanto a protección, el Rosomak no intenta ser un tanque, pero eso no significa que sea completamente indefenso. El blindaje frontal está diseñado para detener proyectiles de ametralladora pesada de 14.5 milímetros. Los laterales están clasificados para resistir disparos de fusil de 7.62 milímetros. Algunas configuraciones incluyen un blindaje exterior más pesado que mejora notablemente la protección contra granadas propulsadas por cohete y artefactos explosivos improvisados. Estos kits mejorados se diseñaron para vehículos que Polonia usó en Afganistán en los 2000. El vehículo también debería poder soportar una explosión de 6 kilos de alto explosivo bajo el casco, lo cual importa enormemente dado que gran parte de esta guerra ahora se libra con minas y explosivos improvisados enterrados en el camino. Sin embargo, aquí es donde aparecen algunas desventajas. El proyecto de seguimiento de fuentes abiertas, Oryx, ha documentado varias pérdidas confirmadas de Rosomax ucranianos a lo largo de esta guerra y el propio recuento de Wikipedia cita al menos 6 destruidos y 1 dañado según los conteos recientes. Así que, aunque claramente no es un vehículo milagroso y nadie que pelea en él lo considera invulnerable, en la mayoría de los relatos, tanto de tripulaciones como de informes de fuentes abiertas, destaca cómo estos vehículos sobreviven impactos que serían fatales para otros menos protegidos. Una tripulación relató que fueron atacados varias veces por drones Lancet rusos, incluso cuando estaban en posiciones de espera lejos del frente, y que los vehículos sufrieron daños y aún así sobrevivieron. Las tripulaciones pudieron salir por su cuenta, las máquinas volvieron al taller, se repararon y regresaron al servicio. Esa resistencia, más que cualquier especificación sobre el papel, podría ser la principal razón por la que las unidades ucranianas siguen pidiendo más de estos vehículos. Pero si hay una debilidad que vale la pena considerar, es el lodo. Las tripulaciones dicen que el vehículo rinde mal en lodo profundo, salvo que bajen la presión de las llantas con el sistema central de inflado para mejorar la tracción. Si las llantas se dañan y el vehículo usa insertos antipinchazos, solo puede recorrer unos 20 kilómetros antes de requerir reparaciones. Eso significa que los comandantes aún tienen que pensar cuidadosamente en las rutas y las opciones de recuperación, lo que puede convertirse en una limitación táctica significativa en una guerra que se libra principalmente en campos abiertos y llanuras aluviales. Luego está la supuesta capacidad anfibia,
que permite al Rosomak cruzar obstáculos de agua nadando a 10 km por hora con hélices traseras y deflectores plegables en la proa. Suena impresionante en teoría, pero las tripulaciones ucranianas en realidad parecen desaconsejar su uso en condiciones de combate. Y hasta donde sabemos, las fuerzas ucranianas no han utilizado esa capacidad de nado de manera operativa en esta guerra en absoluto. Según todos los informes, el vehículo debe flotar hasta la línea de flotación marcada y mantenerse bien, pero el riesgo real de terminar en un río bajo fuego supera el beneficio. Hay una curva de aprendizaje fácil de ignorar. Un tripulante mencionó que incluso aprender a usar las puertas traseras para las tropas, alinear los seguros y hacer los enganches en el orden correcto requirió días de práctica antes de que se volviera natural, y solo después la tripulación comenzó a aprender los sistemas de la torreta. Si las puertas de la tripulación fallan, hay escotillas de emergencia en el techo por donde los 8 soldados que van atrás pueden salir. Una redundancia inteligente, pero esto subraya que sigue siendo una máquina compleja que requiere bastante tiempo para dominarla, incluso para soldados motivados a aprender rápido. ¿Recuerdas a ese civil de antes que sugirió que los controles se sentían familiares? Lo que no se siente familiar es el enorme tamaño del casco y los enormes puntos ciegos que pueden tener estos vehículos. En algunos casos, esto solo se supera con práctica en pistas de obstáculos y ejercicios de estacionamiento en paralelo. Es una pequeña muestra de cuánto de esta guerra la están librando personas que hace 2 o 3 años conducían tractores y camiones de reparto, puestos al mando de blindados de estándar OTAN, y se espera que aprendan a operarlos rápido. Antes de hablar del uso de los vehículos, suscríbete al programa militar para más actualizaciones y geopolítica. Publicamos videos diarios que cubren especificaciones, tácticas, eventos diarios y análisis profundos de lo que exactamente está sucediendo en la guerra. Ahora, en el aspecto táctico, en lugar de liderar asaltos frontales, las tripulaciones ucranianas de Rosomak aparentemente se utilizan para ataques a distancia y emboscadas rápidas. Reciben coordenadas de objetivos, se posicionan, abren fuego con el cañón de 200 disparos por minuto contra posiciones de infantería o edificios fortificados y se retiran antes de que la artillería rusa o drones respondan. Una tripulación reportó acercarse hasta unos 400 metros cerca de Vovchansk para ayudar a despejar una cabeza de puente sobre el río y permitir que cruzara la infantería ucraniana. Y otro enfrentamiento en el que se acercaron a unos 150 metros de un edificio de 2 pisos, donde estaban atrincheradas tropas rusas, destrozando la estructura para cubrir la retirada ucraniana. Más allá del combate directo, estos vehículos también se han utilizado para apoyar a los ingenieros del ejército que construyen cruces de río por la noche, transportando personal y equipo, y para evacuar a soldados heridos bajo fuego. Esto demuestra la versatilidad de la plataforma en el campo de batalla. Ahora, la duda es, ¿cuántos de estos vehículos hay en Ucrania para ese papel táctico? El gobierno de Polonia anunció en abril de 2023 que suministró 200 KTO Rosomaks a Ucrania, y esa cifra de 200 entregados aparece de manera consistente, lo que sugiere que al menos hay esa cantidad disponibles. Se informa que la 21ª Brigada Mecanizada de Ucrania fue la primera unidad en comenzar a recibir estos vehículos en el verano de 2023, y la 44ª Brigada Mecanizada Independiente, la unidad que fue entrevistada por un medio, ahora también los está operando, lo que nos indica que hay una verdadera flota distribuida entre varias formaciones ucranianas. Entonces, ¿hacia dónde va esta asociación a partir de aquí? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque Polonia y Ucrania ya no se mantienen solo en una relación simple de donante y receptor. En cambio, están avanzando hacia la construcción conjunta de armas. En febrero de 2026, el primer ministro polaco Donald Tusk y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron una carta de intención en Kiev. Ambos países se comprometieron a la producción conjunta de armas y municiones en instalaciones tanto en Polonia como en Ucrania, con un enfoque inicial en drones. Tusk lo calificó como el resultado de meses de trabajo para eliminar barreras que retrasaban la transferencia de tecnología entre ambos países, destacando que fue respaldado por acciones concretas y no solo palabras. Y ya estamos viendo que eso se traduce en programas específicos. El propio obús autopropulsado Bodana de 155 milímetros de Ucrania, una de las verdaderas historias de éxito en artillería desarrollada localmente en el país, está listo para producirse en Polonia mediante una empresa conjunta entre Poner Wadowice y la planta de construcción de máquinas pesadas Kramatorsk de Ucrania. Con el socio polaco manteniendo una participación mayoritaria del 51%, el plan es montar ese sistema de artillería ucraniano sobre chasis adaptados a los requisitos de Polonia, permitiendo a Varsovia reemplazar sus obuses Dana checoslovacos obsoletos y dando a Ucrania su primer cliente extranjero para un sistema de armas nacional.
Eso es un cambio importante porque significa que la ingeniería ucraniana probada en el campo de batalla está empezando a integrarse en el arsenal de un país de la OTAN, y no solo al revés. Esto forma parte de un marco más amplio polaco-ucraniano llamado Construir con Ucrania, lanzado a mediados de 2025, que está específicamente diseñado en torno a empresas conjuntas, donde Ucrania aporta experiencia de primera línea, particularmente en drones, sistemas interceptores y guerra electrónica, mientras que socios europeos como Polonia aportan capital, espacio en fábricas y la certificación necesarias para vender en los mercados de la UE. Bajo ese modelo, las empresas ucranianas logran hacerse un lugar en los mercados europeos a los que de otro modo les costaría acceder, mientras que Polonia obtiene acceso a ingeniería probada en combate que tomó 3 años de guerra a gran escala para desarrollar sin tener que realizar esas mismas pruebas en el campo de batalla por sí misma. Según se informa, el progreso en algunos de los acuerdos intergubernamentales específicos ha sido más lento de lo esperado. Los ministros de defensa de Polonia y Ucrania firmaron en septiembre de 2025 su declaración más amplia sobre fortalecer la relación, una dirección clara respaldada por fondos reales. Polonia es el principal beneficiario del nuevo programa de préstamos de defensa segura de la Unión Europea, y una parte notable de esos fondos está explícitamente destinada a apoyar proyectos conjuntos con Ucrania, junto con tecnología de drones y antidrones, inteligencia artificial y municiones de precisión de largo alcance. Ucrania, por su parte, también cuenta con la participación continua de Polonia en el programa Perla, que canaliza a Ucrania las compras de armas financiadas por Occidente a través de la OTAN y sigue siendo clave para mantener abastecida la defensa aérea ucraniana. Lo que nos lleva al panorama más amplio detrás de todo esto. Polonia no está armando a Ucrania solo porque sea un buen vecino. Al mismo tiempo, está construyendo lo que su propio liderazgo dice abiertamente que quiere convertir en la fuerza militar más grande y mejor equipada de Europa. El gasto en defensa de Polonia para 2026 está fijado en aproximadamente el 4.8% del PIB, la proporción más alta de cualquier miembro de la OTAN por mucho, lo que equivale a unos 55.000 millones de dólares en defensa en un año. Esa ya es la mayor proporción del PIB que cualquier país de la OTAN destina a su ejército, superando a los estados bálticos, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. El primer ministro Tusk publicó que Polonia tendrá el ejército más grande, el mayor crecimiento económico y la mayor inversión de cualquier país de la región. Y como ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz ha dicho abiertamente que el objetivo es que Polonia tenga el ejército mejor organizado y mejor equipado del continente. Ese gasto tampoco se destina solo a equipo almacenado en bodegas. Polonia también reorganiza cuántas personas sirven realmente. El gobierno ha enviado cientos de miles de avisos de comisión médica a hombres en edad de conscripción, así como a mujeres y ciudadanos mayores de 50 años, registrándolos en el sistema militar aunque no sean llamados de inmediato. Esto se refuerza con una encuesta que encontró que los polacos apoyan cada vez más la conscripción. En 2022, las encuestas mostraron que solo el 35.7% de las personas apoyaban restablecer el servicio militar obligatorio para hombres, mientras que la encuesta de 2026 reportó que aproximadamente el 52% de los encuestados apoyaban el servicio militar, con un 31% apoyándolo firmemente. Al mismo tiempo, Polonia está invirtiendo en su propia independencia industrial de maneras que van mucho más allá de solo comprar equipo extranjero. El grupo de armamento polaco firmó un acuerdo para construir una instalación nacional que reacondicione los motores de turbina de gas de los tanques Abrams de Estados Unidos. Esto hará que Polonia sea el único país en Europa que podrá dar servicio a esos motores sin enviarlos a Estados Unidos. Polonia también ha puesto en órbita sus propios satélites de reconocimiento y está avanzando con su primera planta de energía nuclear, con el objetivo de iniciar la construcción en 2028. Polonia es el primer país en firmar un préstamo bajo el nuevo programa de defensa segura de la Unión Europea, recibiendo casi 44.000 millones de euros, unos 45.000 millones de dólares, la mayor asignación de cualquier Estado miembro, superando a Rumania, Francia e Italia. Cerca de 2/3 del equipo adquirido con ese dinero debe venir de proveedores de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Ucrania. Los funcionarios polacos han dicho que gran parte de ese dinero irá a programas conjuntos con Ucrania y a inversiones en drones y sistemas antidrones, inteligencia artificial y municiones de precisión de largo alcance. Sin embargo, alcanzar esto no fue fácil. El presidente de Polonia vetó inicialmente parte del mecanismo de financiamiento por preocupaciones de soberanía, y Varsovia tuvo que reestructurar cómo se movía el dinero como resultado, lo que es un recordatorio de que incluso dentro de un país que avanza tan agresivamente en defensa, el debate político sobre cómo pagar
todo esto sigue siendo objeto de disputa. Combina ese aumento del gasto interno con el programa de préstamos SAFE y las compras continuas de cazas F-35, Polonia ha optado por tanques Abrams y sistemas de Corea del Sur para recibir entregas más rápidas que las de proveedores occidentales. Y una industria armamentista nacional en rápido crecimiento que ya coproduce armas con Ucrania. Y lo que estamos viendo tomar forma no es solo apoyo para Kiev, es el surgimiento de una potencia militar realmente seria en el flanco oriental de la OTAN, una cuyo propio rearme y su apoyo a Ucrania se han convertido en dos caras del mismo proyecto. Rusia ha pasado más de 1500 días intentando capturar una pequeña aldea ucraniana. Tanques, artillería, enjambres de drones, miles de soldados y aún no ha ganado. Este es otro asalto fallido y un claro ejemplo de por qué la invasión de Rusia es una guerra de grandes pérdidas y rendimientos decrecientes. Y a pesar de lanzar casi todo contra ella, el Kremlin aún no puede tomarla. La aldea en cuestión se llama Mala Dokmachka y no es el tipo de lugar que destaque en un mapa. Mide apenas 3 millas cuadradas, 8 kilómetros cuadrados y era hogar de poco más de 3.000 personas antes de la invasión. Está situada en el distrito de Pologi, en el centro de Zaporizhzhia, a unos 37 millas o 60 kilómetros de la ciudad de Zaporizhzhia. No tiene monumentos conocidos ni atracciones notables. Antes de la guerra, era conocida localmente por su fábrica de ladrillos, donde muchos residentes solían trabajar. En resumen, es similar a muchos asentamientos ucranianos en el país, de los cuales cientos han sido capturados por fuerzas rusas con los años. Sin embargo, este lugar, que a primera vista parece completamente insignificante, ha sido comparado con algunos de los sitios más famosos de la historia militar, desde Cartago hasta Constantinopla, Leningrado, Alejandría, Troya y Verdún. ¿Por qué? Porque ha resultado ser casi imposible para Rusia capturarla y controlarla. Tanques, proyectiles, escuadrones de asalto y columnas blindadas. Las fuerzas del Kremlin han lanzado todo lo que tienen contra este pequeño lugar, todo en vano. Hasta el día de hoy sigue bajo control de Ucrania. Para entender cómo y por qué, debemos revisar la historia del pueblo desde el inicio de la invasión, pues pronto Mala Dokmachka sufrió la furia del ejército ruso. Ha estado cerca del frente desde el inicio de la guerra, cuando las fuerzas del Kremlin irrumpieron en Zaporilla y tomaron rápidamente decenas de pueblos y aldeas que no estaban preparados para un asalto así. En ese entonces, Mala Dokmachka era solo otro nombre en la lista cada vez mayor de asentamientos que cayeron en manos de Rusia, ya que parecía que Putin obtendría exactamente lo que quería y su llamada operación militar especial resultaría ser un éxito incontestable, pero en las semanas siguientes, Ucrania logró estabilizar la situación. Su ejército y sus ciudadanos se levantaron y contraatacaron, repeliendo a los invasores, empujando a los rusos hacia atrás y recuperando muchos de los asentamientos que les habían sido brutalmente arrebatados, incluyendo Mala Dokmachka, pero la historia no terminó ahí. Para junio de 2022, el pueblo fue sometido a un intenso fuego mientras los proyectiles rusos llovían desde arriba. Ya era un asentamiento pequeño y disperso antes de que comenzara la guerra, pero el bombardeo ruso dejó muy poco en pie. Casas y estructuras que resistieron décadas, incluidas tragedias como la hambruna ucraniana y la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, quedaron en escombros. El edificio del Consejo de Mala Dokmachka fue uno de ellos, y la penitenciaría cercana, que había sido evacuada antes en la guerra, también sufrió daños graves. Al ver su hogar bajo fuego, muchos habitantes se vieron obligados a huir y la población bajó rápidamente de miles a solo unos cientos. Muchos eran ancianos, tenían mala salud o no querían dejar el lugar donde crecieron. Muchos de ellos, después de todo, tenían toda una vida de recuerdos felices en ese lugar, y desde entonces han compartido historias con reporteros de noticias sobre cómo los aldeanos pasaban gran parte de su tiempo en la propia aldea, tocando música, cantando canciones, cuidando sus jardines y conversando con sus vecinos. En ese momento, parecía que Rusia no tendría problemas para retomar Mala Dokmachka y poner fin a esas historias pacíficas y alegres de una vez por todas. Y a pesar de ser tan pequeña y estar prácticamente diezmada por los bombardeos, la aldea aún tenía un valor estratégico significativo para las tropas del Kremlin, ya que estaba situada justo al lado de la autopista TO-815, una ruta logística local clave que conecta Orikhiv y Pologi. Si Rusia lograba capturar Mala Dokmachka, podría usar el asentamiento en ruinas como trampolín para avanzar aún más en la región, moviéndose hacia la ciudad clave de Orikhiv, con el objetivo final de tomar la capital regional misma. Como dice Dmytro Pelik, jefe de comunicaciones de la 118A Brigada Mecanizada Separada de Ucrania, la unidad que ha estado defendiendo la zona desde 2023,
Malatok-Machka es la entrada sur a Orikhiv. Si los bastardos logran entrar y refuerzan el pueblo con más unidades de drones, harán la vida en la ciudad aún más insoportable. Sin embargo, los días se convierten en semanas y las semanas en meses, y aún así, los rusos no logran tomar el pueblo. Para la primavera de 2023, el lugar era un desastre. La mayoría de las casas habían sido destruidas. Donde antes había jardines y manzanos, ahora había cráteres, y las calles llenas de escombros. Quienes se quedaron en la zona, por elección o falta de opciones, enfrentaron la amenaza constante de bombardeos y la falta de servicios básicos como agua limpia o electricidad. Pasaban gran parte de sus días y noches escondiéndose en los sótanos. Sin embargo, al menos tenían soldados en la zona para protegerlos. Las tripulaciones de drones se refugiaron en la antigua prisión y en edificios de departamentos cercanos, lanzando sus vehículos aéreos no tripulados, UAV, al aire para escanear los alrededores y atacar objetivos y tropas rusas que se atrevieran a acercarse demasiado. Y el 7 de junio de 2023, Ucrania decidió llevar las cosas al siguiente nivel. Armados con nuevas armas de sus aliados occidentales, la 47ª Brigada de Asalto de Ucrania y la 33ª Brigada Mecanizada comenzaron un esfuerzo de contraofensiva a gran escala, con el objetivo de hacer retroceder a los rusos lejos de Malatok-Machka y sacarles completamente de Zaporilla. Desafortunadamente, sus tácticas no coincidieron del todo con su ambición al principio. El primer intento fue un desastre. Una columna de tanques ucranianos fue atacada con misiles antitanque al cruzar un campo de minas cerca del pueblo. 25 vehículos, incluidos 5 tanques Leopard, 2 fueron dañados o destruidos. Los soldados tuvieron que abandonar sus vehículos y arrastrarse con sus compañeros heridos para ponerse a salvo. Durante 3 días consecutivos, Ucrania intentó sin éxito hacer retroceder a los rusos, siendo atacados intensamente y viéndose obligados a retirarse cada vez. La magnitud de su pérdida fue tan grave que muchos expertos militares empezaron a dudar seriamente de la capacidad de Ucrania para defenderse, aún con el apoyo de Occidente. Sin embargo, Ucrania ha demostrado en los últimos años que puede probar que los escépticos se equivocan. Tras la decepción inicial, sus fuerzas se reagruparon y cambiaron de táctica, logrando resultados más positivos. Para las últimas etapas del mes, el general de brigada Oleksiy Romov informó que las fuerzas ucranianas recuperaron casi 2 millas de territorio en la zona. No era mucho, pero era algo, y así comenzó un periodo prolongado de lucha posicional en el que ambos bandos intercambiaron golpes, pero ninguno avanzó mucho, ni para un lado ni para el otro. La situación cayó en un estancamiento, con las fuerzas rusas intentando avanzar hacia Malatok-Machka de varias maneras, pero una y otra vez sin poder lograr el tipo de avances contundentes que sus comandantes exigían. Intentaron una variedad de tácticas, desde enviar tanques y vehículos de combate de infantería hasta UAVs y pequeños grupos de soldados usados como carne de cañón. Nada funcionó. Y todo era porque Malatok-Machka tenía una cualidad única que la diferenciaba de muchos otros asentamientos ucranianos. Un regalo único de la madre naturaleza hacía que este pueblo fuera mucho más fácil de defender y difícil de capturar que otros. Pero antes de explicar exactamente qué era eso, si este es el tipo de información que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte al programa militar. Lo analizamos así cada semana. Ahora, la razón detrás de la resistencia de Malatok-Machka es geográfica y está relacionada con una de las lecciones militares más antiguas e importantes de todos los tiempos. En tiempos de guerra, el terreno elevado es una ventaja invaluable. La aldea está en un valle bajo y rodeada de terreno elevado. Controlar esas alturas permite ver a kilómetros de distancia en todas direcciones, haciendo la zona estratégicamente importante. Para las fuerzas que mantienen ese terreno elevado, se vuelve sumamente fácil detectar y rastrear los movimientos enemigos. No importa lo que haga Rusia, ya sea que envíe tanques, soldados o motocicletas, los defensores de Malatok-Machka pueden verlos venir. Pueden rastrear sus movimientos, localizar sus posiciones, predecir dónde estarán minutos después y confiar en sus artilleros y pilotos de drones para eliminarlos. Por su elevación, siempre van un paso adelante y casi no corren el riesgo de ser tomados por sorpresa. Además de esto, el hecho de que hayan podido defender Malatok-Machka durante tanto tiempo les ha permitido establecer numerosas líneas de defensa dentro del pueblo, encontrar los mejores escondites y lugares para emboscadas, colocar minas en los campos que rodean el asentamiento y canalizar a los rusos por caminos obvios que son fáciles de observar. Así que no debería sorprender, por lo tanto, que el pueblo permaneciera bajo control de Ucrania durante todo 2023.
2024 y hasta bien entrado 2025 también. Pero en las últimas etapas de 2025 ocurrió algo que amenazó con llevar la historia del pueblo en una dirección muy diferente. Fue el 20 de octubre, para ser exactos, cuando Rusia empezó a aumentar la presión. El Kremlin había dado la orden. Las fuerzas de primera línea necesitaban volverse más agresivas y capturar la mayor cantidad de territorio lo más rápido posible, especialmente en la región de Zaporizhia. Allí, Moscú envió una enorme columna mecanizada compuesta por 4 tanques, 12 vehículos de combate de infantería, 8 transportes blindados de personal y 2 vehículos de movilidad Tiger, 26 vehículos blindados en total, para tomar Malatokmachka de una vez por todas. El esfuerzo resultó tan mal como la contraofensiva inicial de Ucrania en 2023, ya que casi toda la columna fue destruida por drones y artillería. Las imágenes mostraron cascos calcinados y armazones humeantes de tanques rusos y vehículos de infantería. Ucrania también informó que más de 30 soldados rusos murieron en el asalto, lo que, sumado a los muchos otros intentos de tomar la aldea, significa que Rusia ha perdido más de 2000 vidas intentando, sin éxito, tomar este pequeño asentamiento. En muchos sentidos, es un microcosmos del conflicto más grande. En numerosos otros lugares a lo largo de las líneas del frente, Rusia ha malgastado tanques, vehículos y grandes cantidades de tropas en pos de sus objetivos. Pero una y otra vez, Ucrania ha encontrado formas de detenerlos en seco. Como resultado, el Kremlin no está más cerca de la victoria hoy que en 2022. De hecho, está siendo empujado hacia atrás en varias áreas y sufriendo más bajas cada mes. Parece que nunca aprende. Incluso tras el fallido ataque de octubre en Malatokmachka, los comandantes rusos no se limitaron a aceptar que el pueblo era un caso perdido ni a buscar la forma de rodearlo. Continuaron lanzando un asalto tras otro, confiando menos en tanques y blindados con el paso del tiempo y más en pequeños equipos de asalto. No funcionó, así que Rusia cayó más bajo y recurrió a otro de sus trucos favoritos: mentir. El 16 de noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa afirmó que el pueblo había sido completamente liberado. También en los canales de televisión estatales, supuestos expertos militares como Boris Rosin afirmaron que el ejército estaba avanzando hacia Malatokmachka. Solo había un problema: nada de eso era cierto, y Ucrania tenía las pruebas para demostrarlo. De hecho, una de las principales agencias de medios del país, United 24, recopiló una serie de videos mostrando a ese mismo experto haciendo exactamente la misma afirmación mes tras mes, desde mayo de 2025 hasta abril de 2026. Una y otra vez, él afirmaba que Rusia estaba a días de tomar Malatokmachka. Cada vez era una mentira. Ucrania siguió controlando el asentamiento incluso durante los difíciles últimos meses de 2025 y continúa haciéndolo en 2026. De hecho, el pueblo celebró recientemente el notable logro de más de 1500 días sin ser tomado por los rusos. Como señala United 24, eso lo coloca por delante de lugares como Cartago y Leningrado en cuanto a los asedios más largos de la historia. Esos otros ejemplos eran ciudades enormes y muy bien defendidas. Sin embargo, pese a su tamaño y fortificaciones, incluso esos asedios legendarios duraron menos que la batalla por este pequeño pueblo. Y al menos por ahora, la historia todavía se está escribiendo en este pequeño rincón de Ucrania. El 24 de junio de 2026, por ejemplo, el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Vladislav Voloshin, informó que Rusia seguía realizando asaltos cerca del pueblo, pero una vez más, no logró ningún avance significativo. La semana pasada, durante varios días consecutivos, el enemigo intentó alejar a las fuerzas de defensa de Ucrania de Malatokmachka y entrar en el asentamiento. Para lograrlo, incluso en una ocasión, realizaron un asalto a gran escala con vehículos motorizados ligeros. Al día siguiente, el enemigo volvió a intentar asaltar las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en el asentamiento, pero no logró capturar ni un solo metro. No consiguieron ningún avance en este sector del frente. Días antes, a finales de junio, todo un pelotón, montando más de 20 motocicletas y 10 cuatrimotos equipadas con arados, intentó abrirse paso a través de los campos minados que rodean el asentamiento. También utilizaron sistemas de guerra electrónica en un intento de neutralizar los enjambres de drones de Ucrania. Ellos también fracasaron estrepitosamente. Los defensores ucranianos aniquilaron a todo el escuadrón de asalto, matando o hiriendo a aproximadamente 36 soldados sin sufrir una sola baja. A pesar de sus innumerables fracasos, Voloshin señala que Rusia sigue totalmente empeñada en atacar la aldea, pero al Kremlin le resulta cada vez más difícil organizar sus asaltos. Para siquiera acercar a los hombres lo suficiente como para asaltar el asentamiento, por ejemplo, los comandantes rusos primero tuvieron que transportar a sus tropas a través de las llamadas zonas de muerte, donde los drones de ataque y bombarderos ucranianos patrullan los cielos, buscando y destruyendo a cualquier enemigo que entre en su campo de visión. Así que, aunque la zona alrededor de Malatokmachka sigue siendo una sección muy peligrosa del frente, parece ser mucho más peligrosa para
para Rusia que para Ucrania. Esta quizás sea la acusación más grave contra el ejército de Moscú desde el inicio de la guerra, considerado la segunda fuerza militar del mundo. Se supone que tiene tanques de clase mundial, artillería imbatible y reservas casi interminables de bombas, municiones, drones y balas. Se supone que tiene algunos de los soldados más duros de todos, el tipo de veteranos endurecidos y curtidos que están más que dispuestos a arriesgar sus vidas por la madre Rusia y pagar el precio máximo al servicio de su patria. Sin embargo, no puede tomar Mala-Tokmachka, y no es una gran ciudad. Ni siquiera es un pueblo ni fue diseñada para resistir asedios, solo buscaba ser un hogar pacífico para unos miles. Sin embargo, ahora es una fortaleza mencionada junto a Roma y Jerusalén. Esto no debería estar pasando, desafía toda lógica y razón, simplemente no tiene sentido, pero el hecho es que uno de los ejércitos mejor financiados y equipados del mundo no ha podido capturar una pequeña aldea. No solo ha quedado en ridículo, ha destrozado la ilusión de poder absoluto que Putin pasó tantos años construyendo. Él construyó y difundió meticulosamente la narrativa de que Rusia debía ser temida y que la poderosa máquina de guerra de Moscú destrozaría a cualquier oposición que se atreviera a interponerse en su camino. Fue esa misma ilusión la que provocó ondas de choque en todo el mundo cuando Rusia comenzó su invasión en febrero de 2022. Todos lo creyeron y pensaron que la guerra sería una victoria rápida y fácil para el Kremlin. Pero poco a poco, la ilusión se fue desmoronando y comenzó a surgir la humillante realidad de la verdadera vulnerabilidad de Rusia. En ningún lugar es más clara esa vulnerabilidad que en Mala-Tokmachka, donde la 118ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania sigue atrincherándose, defendiendo su tierra y enfrentando un asalto ruso tras otro. De vez en cuando, Ucrania idea una estrategia que parece una locura a simple vista, pero que funciona de maravilla cuando se ejecuta. Ahora vemos una de esas estrategias en acción. Ucrania ha localizado el punto débil más extraño en la máquina militar rusa y lo está atacando con entusiasmo. No son refinerías de petróleo. Aquí no verás ataques a depósitos de petróleo, camiones cisterna de combustible ni camiones de suministro. Ucrania ha puesto la mira en la red postal de Rusia. Y al hacerlo, se asegura de que cada ruso sufra tanto que se vuelva en contra de Putin por iniciar su invasión demencial. Todo se resume en una palabra: Wildberries. A menudo llamada la versión rusa de Amazon, Wildberries es una pieza clave en la economía de Rusia y, como pronto descubrirás, también en su ejército. La empresa es enorme. Ahora está valorada en más de $12,000 millones. Wildberries realiza alrededor de 4 millones de entregas cada día, lo que suma 1.460 millones de entregas al año. Y vende prácticamente de todo. Muchas pequeñas empresas en Rusia dependen de que Wildberries funcione para operar. Además de eso, la empresa es una de las pocas en Rusia que puede conseguir productos que se supone que están sancionados, incluyendo artículos ofrecidos por grandes marcas, drones y ciertos componentes que, casualmente, tienen aplicaciones militares. El ruso promedio solo ve su versión de Amazon. Ucrania vio un objetivo. Y en los últimos días, Ucrania ha apuntado a Wildberries con repetidos ataques con drones que han incendiado los almacenes de la empresa hasta dejarlos en ruinas. Durante el fin de semana del 18 de julio, Ucrania atacó el almacén de Wildberries en Elektrostal, que está a solo unos pocos kilómetros de Moscú. El almacén se incendió. Un segundo almacén fue destruido en Kotovsk, Tambov, Rusia, a 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, tras otro ataque. Se registraron víctimas. Rusia dice que los ataques dejaron más de 80 heridos y 8 muertos. Videos en redes muestran ambos almacenes casi destruidos, según el Washington Post. Ucrania no se detuvo. El 22 de julio, Euromaidan Press informó que Ucrania también había atacado el almacén de Wildberries en Krasnodar, donde se escucharon hasta 30 explosiones en una instalación que se cree es el cuarto almacén más grande que opera la empresa. Las imágenes del ataque muestran los mismos resultados: incendios masivos y columnas negras de humo elevándose kilómetros hacia el cielo. En Nevenomysk, región de Stavropol Krai, otra instalación de Wildberries fue atacada por drones ucranianos. Ese almacén, el sexto más grande de la compañía, también está en llamas. Las imágenes lo comprueban. Hay otros. Solo 1 o 2 días antes de estos últimos ataques, Ucrania también había apuntado al parque logístico Yuzhny Brati en Domodedovo. Ese es otro complejo usado por Wildberries. En Kolodino, un ataque al centro de clasificación de Wildberries destruyó parcialmente 2 grandes almacenes, según la prensa Euromaidan. Wildberries negó que hubiera ocurrido daño grave. Eso parece respaldado por inteligencia de fuentes abiertas, que no confirmó incendio en el lugar.
Circulan rumores de que Ucrania atacó otra instalación de Wildberries en Podolsk, también en la región de Moscú, aunque no están confirmados al momento de este video. No son ataques aislados, es una campaña para derribar al equivalente ruso de Amazon. El daño económico es enorme. Actualmente, las estimaciones señalan pérdidas de $2.000 millones en productos, según el Kyiv Post. Agrega $300 millones más por eliminar los escombros incendiados en los almacenes y hacer reparaciones. Wildberries enfrenta un grave problema. Más de una sexta parte de su valor total se perdió por ataques ucranianos. Wildberries anunció un programa de compensación para familias de fallecidos o heridos en los ataques. $12.000 por lesión y $25.000 por muerte. Ese es el valor de una vida en Wildberries. Rusia está absolutamente furiosa por lo que acaba de suceder en todo su territorio. Rusia, sin el menor rastro de ironía, acusa a Ucrania de ataques terroristas. En Tambov, el gobernador Yevgeny Povushov calificó la destrucción del almacén de Wildberries como el mayor y más inhumano ataque terrorista en la región. Grigori Karasin, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, afirmó: varias palabras y epítetos vienen a la mente al evaluar tales actos. Me limitaré a una: vergüenza. Estoy seguro de que responderemos de forma rápida y firme. Quizás pienses que estos hombres tienen algo de razón. Wildberries parece un negocio civil enfocado en el consumidor. Quienes trabajan en sus almacenes no son soldados, solo rusos comunes haciendo su trabajo. Sin duda, hay una zona gris moral en los recientes ataques de Ucrania, o al menos así parece. La verdadera historia de Wildberries y las razones de los recientes ataques de Ucrania es más compleja. No se trata simplemente de Ucrania atacando la versión rusa de Amazon. Es una historia de venganza, tratos oscuros con equipo militar, daño económico y presión psicológica. Esto muestra la realidad del golpe a Wildberries. Empezamos con la venganza y la hipocresía de Rusia. Mientras gobernadores y altos mandos gritan terrorismo y actúan como si Ucrania hiciera algo sin precedentes en 4 años y medio de lucha, ignoran que Rusia ha realizado ataques como estos. Desde que Putin notó que su operación militar especial no sería tan fácil como le había vendido al pueblo ruso. Rusia ha convertido los ataques a instalaciones civiles, especialmente logísticas, en parte clave de su estrategia durante la invasión, según el Kyiv Post. Han destruido cientos de miles de metros cuadrados de instalaciones logísticas, cientos de miles de toneladas de ayuda humanitaria, medicinas, libros, suministros de alimentos y millones de bienes y paquetes se han perdido, declara el medio. También indica que Rusia ha intentado paralizar los servicios postales públicos y privados de Ucrania. Más de 400 vehículos postales ucranianos y varios cientos de sucursales del Servicio Postal Nacional de Ucrania han sido destruidos. Los transportistas privados tampoco se han salvado. Nova Pochta, que es una de las empresas privadas de logística más grandes de Ucrania, ha visto destruidos 400 de sus centros de clasificación terminales y sucursales, lo que ha resultado en 26 muertes. Rusia destruyó la mayor terminal de clasificación de la empresa en Kiev un mes antes de que Ucrania atacara Wildberries. Rusia también ha atacado centros comerciales y de distribución operados por empresas como Epicenter, la cadena de supermercados ATV, la cadena de supermercados Silpo y la empresa Fossi Cash and Carry. Solo en el último año, más de 500.000 metros cuadrados de almacenes y terminales postales ucranianos han sido devastados por ataques rusos, añade el Kyiv Post. Cuando Rusia acuse de terrorismo, Ucrania responderá: mírate en el espejo. Es Rusia quien estableció el estándar cuando se trata de atacar instalaciones logísticas de propiedad privada. Rusia fue la primera en decir que realizaba estos ataques para destruir equipo militar y evitar que Ucrania obtuviera bienes sancionados. Ucrania simplemente verá lo que está haciendo ahora con Wildberries como una venganza largamente postergada por lo que Rusia ha estado haciendo durante más de 4 años. Como señala Ruslan Leviev, analista militar del equipo de inteligencia de conflictos al Washington Post, vemos aquí que esto es una espiral autosostenible de venganza. Ustedes atacan nuestros petroleros en la sombra, nosotros atacaremos sus buques de carga seca en Odessa. Ustedes atacan nuestras refinerías de petróleo, nosotros atacamos sus gasolineras. Esta es la última evolución de ese estilo de guerra de ojo por ojo. Ucrania advirtió a Rusia que si inicia un conflicto logístico interno, está lista para terminarlo. Sin embargo, esto no aborda completamente la zona gris moral mencionada. La venganza está justificada, dirá Ucrania, pero aún así, Wildberries es aparentemente una empresa civil. El hecho de que Ucrania decida atacarla podría dar lugar a afirmaciones de que el país ha traicionado su propio enfoque de atacar únicamente objetivos militares. Todavía no hemos contado toda la historia.
Wildberries es un objetivo militar más grande de lo que Rusia admite, mientras acusa a Ucrania de ser el villano. Lo que revelaremos lo cambia todo. Ucrania ha revelado puntos débiles inesperados en la estrategia militar rusa con estos ataques. Sin embargo, antes de continuar, les recordamos que están viendo el programa militar. Te mostramos el panorama completo, no solo los titulares. Si te gusta lo que ves, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nuestros videos se conviertan en algo habitual en tu feed. Esta es la verdad sobre Wildberries. Desde la invasión de Putin, la empresa ha sido clave en la maquinaria de guerra rusa. Basta una visita al portal de comercio electrónico para comprobarlo. Claro, no encontrarás artillería ni misiles en venta en Wildberries, pero lo que sí vas a encontrar es una enorme selección de lo que a menudo se llaman bienes de doble uso. En otras palabras, productos que pueden venderse a civiles, pero que tienen aplicaciones militares evidentes. Los drones están por todas partes en Wildberries. Como indica el Kyiv Post, buscar drone muestra páginas llenas de drones Mavic 3 y Mavic 4, entre muchos otros que se usan ampliamente en los campos de batalla, como los armazones de los drones FPV que vuelan por todo el frente. Hablando de este tipo de drones, Wildberries anuncia activamente muchos de los UAVs en su plataforma como drones FPV, básicamente declarando que estos drones serían ideales para un soldado que quiera intentar matar a un enemigo ucraniano en el campo de batalla. Otros componentes están ocultos más discretamente, pero están ahí si buscas bien, revela el Kyiv Post. Una búsqueda en categorías aparentemente inofensivas como electrónica o autopartes revelará sistemas de retención de carga y mecanismos de liberación de bombas que pueden ser acoplados a drones. Incluso hay drones en la sección de niños del portal en línea. Y si te diriges a la sección de ropa, no tardarás en encontrar equipo táctico que puede ser utilizado por soldados. Este equipo debería ser dado por el ejército de Rusia, pero a menudo no lo es. Hay muchas historias de soldados rusos recaudando fondos para su equipo, que se remontan a un informe de CNN de diciembre de 2022 que reveló que el pueblo ruso estaba comprando chalecos antibalas y botas para los soldados mal equipados de Putin. ¿De dónde crees que vienen estos productos? Empresas como Wildberries. Entonces, cuando Rusia intenta afirmar que Wildberries es una empresa civil, que nunca debería ser objeto de los tipos de ataques que Ucrania acaba de llevar a cabo, oculta que la supuesta Amazon de Rusia también es parte de la cadena de suministro militar, igual que las empresas de defensa en las que el Kremlin invierte miles de millones. Estamos viendo una estrategia rusa que ahora nos resulta contraproducente. Rusia ha convertido en un arte el difuminar las líneas entre la logística civil y militar. Esto se hace para dificultar que Ucrania identifique objetivos y para que los altos mandos rusos, conscientes de los ataques de su propio país contra la infraestructura civil de Ucrania, puedan escandalizarse y acusar de terrorismo. La realidad es que cada almacén de Wildberries que arde estaba lleno de equipo que podía usar el ejército ruso. Ahora ese equipo está acabado. Ese es el punto débil de Rusia. Una red logística turbia que dependía de civiles comprando productos de doble uso para el frente fue destruida. ¿O deberíamos decir que ese es solo un punto débil? Hay otro. La destrucción de los almacenes de Wildberries afecta gravemente a pequeños negocios rusos que dependían de esta empresa para obtener inventario. Wildberries factura hasta $35 mil millones al año. Esto significa que representa más del 10% del comercio interno en Rusia, según el Kyiv Post. Wildberries controla más del 40% del mercado minorista en Rusia y es clave en la cadena de suministro de miles de empresas rusas. Muchos emprendedores usan Wildberries de la misma manera en que los pequeños empresarios usan el servicio de Amazon Fulfillment by Amazon. Compran inventario, lo almacenan en los almacenes de Wildberries y luego venden ese inventario a través de la plataforma de Wildberries. Muchos dueños de negocios en Rusia vieron su inventario arder y están en crisis, sobre todo tras el anuncio de Wildberries de no compensar a quienes perdieron mercancía en los ataques de Ucrania. Años de trabajo y millones en productos se han perdido para muchos pequeños empresarios. Eso es todo, amigos. Muchos hoy despertarán en bancarrota porque el almacén de Krasnodar se quemó y sigue ardiendo. Amigos en Krasnodar dicen que está completamente jodido. ¿Qué debemos hacer? No lo sabemos, según informa el Kyiv Post, dice uno de estos empresarios. Otro, conteniendo las lágrimas, declaró: "Quiero que esta operación militar especial termine. Mucha gente muere y empresarios sufren. Ahora debemos presentar informes fiscales. No sé qué decir ni hacer. Quiero que termine esta operación militar especial. Esto es clave respecto a otro objetivo de Ucrania, con la destrucción de los almacenes de Wildberries, que abordaremos enseguida. En cuanto al impacto económico, este es el peor momento para que las pequeñas empresas de Rusia sufran un ataque tan fuerte.
Las pymes en Rusia ya enfrentan dificultades porque la guerra de Putin absorbe recursos clave, como mano de obra y efectivo, necesarios para sobrevivir. El 15 de mayo, el Moscow Times informó que 209.000 pymes habían sido liquidadas en Rusia durante el primer trimestre de 2026 y en Maibintia, lo que representó un aumento del 9% respecto a la cifra del año anterior. El sector minorista fue de los más afectados, especialmente quienes usaban Wildberries para sus negocios. Altas tasas de interés, cargas fiscales y la caída de la demanda de los consumidores fueron señaladas como causas de estas quiebras empresariales. Los dueños de pymes en Rusia ya pagaban el costo de la guerra de Putin. La inflación se disparó y el rublo es de las monedas más volátiles del mundo. Cada decisión de Putin puede hacer que su valor suba o baje. Las sanciones afectan fuertemente a estos negocios. Y muchos en Rusia creen que la economía civil se ha rezagado mientras el gasto militar ruso sube al 8% del PIB nacional. Si a esta terrible situación sumamos la destrucción de las grandes instalaciones de Wildberries, se agrava el sufrimiento de las pymes rusas y de una economía ya colapsando por la invasión a Ucrania. El presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Alexander Shokin, ya pronostica una ola de quiebras para el otoño. Informa La Nueva Voz de Ucrania al reaccionar a la noticia de que el Banco Central mantenía la tasa base rusa en 14.25%. Esa ola de quiebras ahora está prácticamente garantizada. Cientos o miles de pequeñas y medianas empresas acaban de ver su inventario quemarse en los almacenes de Wildberries. Apostamos que habrá más ataques. Esto nos lleva a la razón final por la que Ucrania atacó las instalaciones de Wildberries. Presión psicológica ejercida sobre la gente que inevitablemente terminará transmitiéndose a Putin. Desde que empezó su guerra, Putin ha intentado convencer a los rusos de que no deben preocuparse. Los combates están ocurriendo a cientos y cientos de kilómetros de distancia, les diría. La batalla será en sus televisores, no en su tierra. Todo lo que tenían que hacer era mantenerse firmes y dejar que el ejército ruso hiciera lo que supuestamente sabe hacer mejor. Desde entonces, vimos que Rusia no alcanza sus objetivos militares, y Ucrania se volvió un gigante de largo alcance en los últimos 4 años y medio. La destrucción de los almacenes de Wildberries es un recordatorio devastador para los rusos cansados de la guerra, de que el conflicto iniciado por Putin ya llegó a sus puertas. El Kremlin no puede ocultarlo. Millones de rusos sufrirán por la destrucción de estos almacenes. Personas que ayer estaban bien hoy amanecerán en bancarrota. Y todo esto es parte del plan de Ucrania para generar tanta ira contra Putin entre su propia gente que lo presionarán para que termine la guerra. ¿Recuerdas la exclamación de la clienta de Wildberries que solo quiere que termine la operación militar especial? Eso es justo lo que Ucrania busca. Ese sentimiento, ese ánimo, que todo se vuelva oscuro y Putin pagará el precio. Como dice Andrei Pivovarov, quien es un activista ruso que vive en el exilio, el principal efecto de estos ataques es psicológico. Cuando Moscú y la región de Moscú ven una enorme columna de humo elevándose sobre los principales centros logísticos, conocidos por millones de personas, causa una impresión mucho más fuerte que los informes secos, especialmente cuando es claro que no se pueden prevenir esos ataques. Putin ya siente la presión. En un artículo del 19 de junio, Pravda informó que encuestas internas en Rusia muestran que más del 60% de los rusos ya están cansados de la guerra de Putin y no la quieren. Quieren que la vida vuelva a la normalidad y la aprobación de Putin cae en picada. El mismo medio informó el 17 de julio que la aprobación de Putin ha caído al 66%, en la caída más rápida registrada desde el inicio de la invasión. No te dejes engañar por el hecho de que este sea un número que la mayoría de los líderes en naciones democráticas estarían muy felices de ver. Putin es un autócrata. Se cree que la opinión pública en Rusia está tan controlada que nadie critica a su líder. Pero 1/3 de los rusos expresa abiertamente su descontento. Probablemente hay muchos más que sienten lo mismo, pero aún no tienen la confianza para expresar sus sentimientos públicamente. Los ataques a los almacenes de Wildberries aumentan el enojo contra Putin. Rusia ocupará a Ucrania, tejerá su narrativa de terrorismo, pero eso no importará a los dueños de negocios en quiebra, ni a los soldados en el frente que ya no reciben equipo, porque la gente en casa ya no puede comprárselo. Aquí vemos una evolución en la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania. Se seguirán atacando instalaciones petroleras y bases militares. Varios ocurrieron los mismos días que se incendiaron los almacenes de Wildberries. Ucrania acaba de agregar un nuevo tipo de objetivo a su lista. La estrategia de Rusia, tras fallar su invasión inicial, ha sido aguantar más que Ucrania y mantener la estabilidad interna para respaldar la invasión de Putin. Ahora, esto último está seriamente amenazado, y lo primero aún está lejos de lograrse, especialmente porque la OTAN prometió $80.000 millones a Ucrania en el próximo par de años. Así que,
aunque Wildberries representa más que solo golpear a una de las mayores empresas privadas de Rusia. Los almacenes en llamas afectan todo lo que mantiene en marcha la maquinaria de guerra, y ahora Putin está sintiendo el calor de las llamas. Con estos salvajes ataques a Wildberries, Ucrania ha demostrado que constantemente evoluciona su enfoque para enfrentarse a Rusia. Una evolución distinta pero igual de notable ocurrió en las costas de Crimea. Los dardos de combate ucranianos acaban de realizar un ataque digno de una película, y lo hicieron de una manera que nunca habíamos visto antes. Si quieres saber más, tenemos un video sobre lo que sabemos del ataque y lo que podría significar para el futuro de la península anexada. Si te gustó el video, suscríbete para no perderte nuestra cobertura del próximo movimiento de Ucrania. Gracias por vernos.